esto realmente sucedió, es decir, los rusos lo encontraron a Adolfo Hitler en una especie de cráter que estaba envuelto con un par de municiones. Lo pudieron rescatar a su cuerpo, después lo estudiaron y permaneció en Rusia durante mucho tiempo, hasta que en la década del 70 aproximadamente la KGB recibe una orden secreta, por supuesto, de destruir, de deshacerse del cuerpo, y los rusos lo que hicieron fue deshacerse del cuerpo, lo incineraron, pero se quedaron con la parte de las mandíbulas de los dientes y con parte del cráneo, más o menos de unos 10 a 12 centímetros aproximadamente, con lo cual se puede constatar que lo primero que se dijo que se había suicidado a través de un disparo en la boca. Eso es negado por los rusos, ya que no se encuentra ningún tipo de pólvora o residuos de pólvora en la dentadura. Y lo segundo, porque no se encuentra ningún agujero en el cráneo, por eso se dice que el disparo él se lo produjo no a través de un ingreso en la boca, sino en una zona indeterminada del cerebro. Con respecto a las enfermedades que Hitler ha tenido, una de las primeras enfermedades que podemos decir, si el señor director nos acompaña, vamos a la primera placa. Acá hablamos de histeria. Esto se determinó aproximadamente en 1918, en la Revolución Alemana. Hitler es enterrado vivo por error, y él sufre un trauma muy grande que le genera lo que se llama una histeria de conversión, es decir, un síntoma en donde él queda ciego, porque en realidad lo que hace es somatizar ese nivel de angustia y trauma que él estaba viviendo. Dentro del hospital militar, con donde él estaba internado, empieza a recuperar la vista de a poco, y en el hospital se entera que Alemania estaba perdiendo, y cuando se entera que Alemania estaba perdiendo, vuelve a quedar ciego nuevamente. Por supuesto, después recupera la visión. También tenía Parkinson, ya vamos a ver en una placa una de las imágenes que puede determinar que el paciente tenía Parkinson. En ese momento, normalmente se calcula que el Parkinson, los primeros síntomas él lo empezó a sentir aproximadamente en 1937, 1938, y que eso fue uno de los causantes que él iniciase la guerra anticipadamente en 1939, ya que consideraba que si el Parkinson se le adelantaba, él no iba a estar en condiciones de afrontar la guerra. Por eso muchas de las medidas que él tomó fueron un poco apresuradas y Alemania no estaba preparado para eso. El Parkinson en ese momento se trataba con drogas derivadas del opio, con morfinas, con cocaína, con anfetaminas. Son drogas que normalmente a los pacientes los pueden hacer alucinar o delirar. Y dentro de los delirios, acá tenemos el otro trastorno, que es un trastorno paranoide, es decir, un trastorno, antiguamente se lo llamaba trastorno delirante. Dentro de los dos más fuertes que Hitler tenía, el más fuerte era primero la sensación de sentirse un mesías, es decir, para él era un mandado de alguien, un mandado superior, para salvar a la Alemania de los judíos y colocarlo en una raza superior al resto. Esta era una de las paranoias que él tenía. Y la otra era la de sensación de persecución que normalmente tenía, de desconfianza, de perjuicio, ya que en los últimos momentos de la guerra inclusive él tenía una desconfianza hasta de su mano derecha, es decir, de la gente que estaba subordinada a él, pero que eran los que lo seguían en el orden jerárquico cuando le daban alguna indicación para la guerra, y él desconfiaba totalmente. Se calcula que en esto la medicación influyó mucho. Y por último, la psicopatía, es decir, aquella persona que normalmente no sabe, no conoce lo que es la culpa, le falta capacidad de empatía y de colocarse en el lugar del otro. Esto se ve a las claras en función de lo que él hizo en el Holocausto, por supuesto. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver esta imagen. Bueno, esa es una imagen típica del saludo hitleriano. Acá vemos una mano en donde se la ve un poco contracturada. Esta mano seguramente estaba temblorosa en el momento de la foto y puede marcar un Parkinson, que fue, como dije hace un ratito, una de las razones por la cual la guerra se adelanta un poco. En la próxima placa vamos a ver algunos rasgos de su personalidad. Simplemente hacemos un bosquejo muy rápido porque estaríamos mucho tiempo hablando de Hitler. Lo primero, en el perfil psicológico que se encuentra, siempre tenemos que recordar que todos los estudios que se hicieron de Hitler se hicieron post-mortem, es decir, se hace una evaluación determinada del comportamiento psicológico que él tuvo y se puede llegar a una conclusión, pero siempre fue post-mortem. Dificultades para la intimidad. Esto se determina ya que Hitler tenía grandes dificultades para mostrar las emociones
en público. Con más razón se lo considera que en la intimidad también le costaba mucho la dificultad de mostrarse abiertamente, de abrirse abiertamente desde lo emocional, ya que era una persona muy racional. Con respecto a sentimientos de inferioridad y baja autoestima, Hitler fue una persona que fue criada por un padre muy rígido, muy autoritario. De hecho, le pegaba mucho, lo maltrató mucho, con lo cual se considera que él, en esos momentos, la autoestima de él no fue, digamos, tuvo una baja autoestima, la estima no fue realmente desarrollada como debería de haber sido, y eso lo transforma también en un complejo de inferioridad con el resto, por lo cual, en general, buscan, aquellos que tienen un complejo de inferioridad, la superioridad. Por eso, normalmente, Hitler lo que buscaba era el poder por excelencia. El desprecio hacia la debilidad, esto lo ha demostrado él a través de la persecución y la matanza, por supuesto, de las personas que él la veía como más débil, por ejemplo, aquellas personas que tenían una discapacidad intelectual o que tenían algún otro tipo de discapacidades o los mismos enfermos mentales. Era una persona muy perseverante y obsesivo por el poder. La perseverancia radicaba en que él, cuando se proponía un objetivo, iba detrás de ese objetivo, cueste lo que cueste, y eso lo ha demostrado en un montón de situaciones en cuanto al desarrollo de la guerra. En cuanto a la obsesión por el poder, bueno, eso también tiene que ver un poco, como dije recién, con el complejo de inferioridad que él tenía. Estaba muy obsesionado con ser poderoso, tanto adentro como fuera de Inglaterra. De hecho, adentro creó lo que se conoció como la Gestapo, que en realidad la Gestapo era un organismo armado de protección del Estado y del propio Hitler contra aquellos que pensaban distinto a él, con lo cual él tenía sus seguidores dentro de Alemania, a quien iba a perseguir si pensaban distinto a él o lo querían sacar del poder. Y por supuesto afuera también ha tenido esa obsesión por el poder, ya que quiso invadir Francia, Polonia, Rusia, etc. Tenía una capacidad que era la teatralidad, el carisma y la capacidad de manipulación. Esto se puede ver mucho en los discursos que él le da a la gente, y la gente cómo se emociona, cómo realmente se podían manipular a través de un discurso. Era muy de gesticular en sus actos, era muy carismático, evidentemente, y por último tenía poca capacidad de empatía. Obviamente que nunca se ponía, la empatía significa ponerse en los pies del otro. En realidad él nunca se pudo poner en los pies de otro, porque jamás creo que se puso en el lugar de algún judío, de algún gitano, de algún homosexual, todas aquellas comunidades que él evidentemente persiguió. Con esto yo voy a poner solamente una síntesis de lo que fue un poco la historia, la salud y la enfermedad de Hitler, y siempre aclarando, por eso voy a terminar con esto, aclarando que esto en realidad no tiene como finalidad justificar desde el punto de vista psicopatológico la conducta, el pensamiento y los actos de Hitler, sino que más bien tiene la finalidad de ser algo exclusivamente descriptivo desde el punto de vista de la salud mental. Así que muchas gracias y lo dejo ahora con Pía.